Y aquí tengo conmigo a Ricardo Ibáñez. Uy, acaba de llegar Cristina Piaget, ven aquí mi amor, Hola. que te ha costado aparcar un mundo. Siéntate aquí a mi lado. No te preocupes, cariño, que te estábamos esperando. Ibas a ser la primera entrevista, pues vas a ser la última, así que no te preocupes. Bueno, ya nos ha llegado nuestra invitada preciosa, como siempre, y guapísima, pero bueno, es lo que tienen las top models. No las aguanto. Es que no las aguanto. Y actriz. Y actriz, hombre, por supuesto, de eso vamos a hablar también ahora. Bueno, nos están haciendo una pregunta aquí desde el WhatsApp que nos dicen cuál es el objetivo de SEMICE, de esta asociación, y qué hay que hacer para ser parte de esta asociación. SEMICE nace sobre todo para ayudar y proteger a las clínicas de medicina y cirugía estética, médicos y cirujanos del sector, que en su mayoría son autónomos y pymes, que igual que en otros muchos sectores estamos bastante abandonados, y sobre todo para protegerlos a nivel empresarial. Hasta ahora había asociaciones médicas que cubrían la problemática a nivel médico y al que solo podían pertenecer médicos, lógicamente, pero muchos empresarios de las clínicas de medicina y cirugía estética no somos médicos, como es mi caso o es el caso de María José. Entonces no podíamos pertenecer a esa asociación, no podíamos contar la problemática que tenemos. Entonces, toda la problemática a nivel empresarial de autónomos y pymes, hombre, grandes empresas, pero hay muy poquitas, del sector de la medicina y cirugía estética, SEMICE está aquí para contarlo, para dar la voz de alarma cuando haya algún problema, para lucharlo, para pelearlo y sobre todo para ayudar a los asociados. Para eso está SEMICE. Así que ya iba a decir que me subieran la música, pero está así tomándose el café, no hay música. Ya vamos a pasar. Bueno, pues está con nosotros Ricardo Ibáñez. Entonces, a ver, aquí tengo Ricardo Ibáñez, que me habéis movido todas las entrevistas. Vale, Ricardo Ibáñez, de Unisbox Abogados. Cuéntame quién es Ricardo Ibáñez. ¿Ricardo Ibáñez quiso ser siempre abogado desde pequeñito? Pues la verdad es que no. Inicialmente yo iba para filólogo periodista, pero me convencieron de que podía seguir escribiendo siendo abogado y defendiendo a la gente. Y bueno, pues en último momento me dediqué al derecho y fue una decisión muy buena, me gustó mucho, me lo he pasado muy bien defendiendo a la gente. Y lo que sí es verdad es que siempre he sido, luego me he dedicado siempre al mundo sanitario. Trabajé un poco para... Ahora me lo vas a contar, vas a contar, porque tú estuviste en la Unión Europea, porque eso, cuéntame, o sea, acabas la carrera de Derecho y cómo acabas en la Unión Europea y haciendo qué. Pues muy fácil, mira, en el 86, que España se está incorporando a la Unión Europea, España tiene que aportar funcionarios a la Unión Europea, entonces, bueno, pues oposité y, bueno, pues decidí que era un buen camino. Lo que pasa es que luego Bruselas estaba muy lejos, hacía mucho frío y realmente aquí tenía ofertas tanto para dar clase en la universidad como para ejercer como abogado. Inicialmente fui abogado en el gobierno vasco, en Osakidetza, y luego rápidamente ya me vine para Madrid y continué tanto dando clase como ejerciendo la profesión. Y ahora sí me vas a contar cómo llegas a ser abogado en el sector sanitario. Pues porque había cogido ya experiencia en Bruselas primero, pues haciendo una serie de informes. Posteriormente en el gobierno vasco también estuve en consumo, en sanidad y consumo, colaborando con diferentes personas que gestionaban el departamento. Empecé a ser conocido en el sector, como también manejaba un poco algunos idiomas y tenía cierta soltura en todo lo que era sanidad. Me hicieron una oferta en un bufete para venir a Madrid. Rápidamente me independicé y comencé a defender a médicos y cirujanos estéticos y hasta hoy. Y hasta hoy. Tú, claro, llevas también muchísimos años en este sector defendiendo a médicos, cirujanos, clínicas, porque antes había menos clínicas, era más el médico el que tenía su consultorio, tenía su consulta, o el cirujano el que tenía su consulta. ¿Qué evolución has visto y sobre todo la problemática? ¿Ahora hay más problemática, menos problemática? La evolución ha sido precisamente una mayor profesionalización. Yo creo que inicialmente antes los médicos actuaban un poco por su cuenta, por libre. Ahora están mucho más formados. Yo creo que hay muchísima más experiencia y se organizan en clínicas que son algunas muy potentes. Es verdad que se aprecia en el sector que algunas clínicas pues tienen un perfil económico más moderado, pero muchísimas clínicas han apostado no tanto por precio, por competir por precio, sino por competir por calidad, y eso se ha notado mucho. El sector ha cambiado mucho, los médicos también tienen muchísima más experiencia, tienen muchísima más información, y en ese sentido yo creo que el sector ha avanzado muchísimo. Es un sector que me ha gustado lo que has dicho. No toda la gente que trabaja en el mismo son ricos, ni mucho menos. Yo recuerdo cuando empezaba a ir a los juzgados, los jueces me decían, ¿su cliente será rico? Digo, hombre, pues puede que sí o puede que no, pero yo no le veo que tenga
una riqueza así exagerada, sino que simplemente es gente que presta un servicio y que atiende una necesidad como era la necesidad de la gente de sentirse mejor. Yo cuando empecé, llevo como 12 años en el sector de la medicina y la cirugía estética, pues la primera vez que me encontré con un problema, pues claro, yo nunca había pensado, me hace falta un abogado especializado en esto. Entonces, claro, yo tenía, pues llevaba 30 años en el show business y entonces yo conocía a 1000 abogados, pero otra problemática. Y me costó mucho decir, ¿y cómo encuentro yo un abogado? ¿Qué diferencia hay un abogado especializado? ¿Qué pasa? ¿Tenéis más acceso? ¿Sabéis cómo funcionan los mecanismos de sanidad? ¿Sabéis cómo funcionan? ¿Qué es la diferencia básica? Hace poco yo lo comentaba, realmente el mejor abogado siempre es el que conozca bien tus intereses y los defienda bien, pero es verdad que cuando uno lleva, por ejemplo yo, pues que llevo 34 años ejerciendo, pues entonces al final algo te tiene que sonar la materia, sobre todo conoces un poco los mecanismos, cómo funciona el sector, conoces un poco la problemática que tienen las clínicas, y entonces aplicas no solo el derecho, que eso sabe cualquiera, sino también un poquito el sentido común y la experiencia para intentar resolver los problemas. Un problema que hay muy grave aquí es que estamos hablando de un país que tiene 17 comunidades autónomas con 17 regulaciones distintas. Incluso cuando se pide una licencia para una clínica, la licencia se la dan con un nombre distinto. En algunos sitios es clínica de medicina estética, en otros sitios es clínica de simplemente de medicina general, en otros sitios consultorio. Hasta la denominación cambia, cambian los requisitos, cambian las regulaciones, y las comunidades autónomas, que tendrían que tener para eso y además tienen en teoría un organismo coordinador, realmente no se están coordinando bien, y los requisitos para abrir clínicas, para cumplir la normativa aplicable, para la publicidad, por ejemplo, para incluso la formación de los médicos, es que cambian de una comunidad a otra, y eso es algo que me deja perplejo, cómo interpretan las normas de forma distinta, lo cual evidentemente crea inseguridad a las clínicas. Claro, ahora se hace muchísima más medicina y cirugía estética. Yo le digo siempre que se ha socializado. Antes esto lo hacían los ricos, se podía hacer una liposucción o arreglarse el pecho la millonaria, y se podía hacer pincharse cualquier cosa la millonaria. Gracias a Dios ya todo el mundo tiene acceso, los precios son más asequibles, hay muchísima más competencia. Pero en España, ¿es segura la medicina? ¿Es segura la cirugía estética en general? ¿Es un país seguro? España es un país muy seguro. Yo creo que la medicina estética en este país ha avanzado muchísimo. Hay una regulación muy exigente además y unos médicos muy preparados. Ocurre también que se han incrementado las demandas y las reclamaciones, y eso sí que es curioso. Pese a tener una regulación muy amplia, como es la ley de autonomía del paciente, y luego todas las regulaciones en cuanto a formación de los médicos, en cuanto a los aspectos que tiene que cumplir una clínica, que lo establece el decreto 1277/2003, y todos los requisitos cada vez más exigentes que impone Sanidad, incluso también los ayuntamientos y las comunidades, lo cierto es que se han incrementado las reclamaciones. Pero no es porque España no sea un país seguro. Yo creo que las clínicas estéticas son muy seguras, hay una experiencia ya muy amplia, se atiende por lo general muy bien a los pacientes. Por supuesto puede haber como siempre, algún problema, como en cualquier sector de actividad en nuestro país, pero creo que son muy seguras. Lo que sí es verdad es que se detecta, y que también fruto quizá de la crisis galopante que se vive, un incremento de las reclamaciones. Yo creo que al final eso sí que se está produciendo como consecuencia, pues un poco de, no sé si llamarlo el nerviosismo o la situación o la falta en algunos casos de recursos económicos, pero sí que detecto que hay más reclamaciones que antes. En estos últimos años. En estos últimos años. Para que la gente que nos está viendo, nos está oyendo, ¿cómo pueden una clínica, un médico, un cirujano se enfrenta hacia cualquier problema, cualquier reclamación? Que como tú dices, cualquier persona que tenga una clínica estética, cualquier médico, cual cirujano, reclamaciones le han llegado. Gracias a Dios, en la mayoría de las veces, pues hay veces que el paciente exagera, o que son reclamaciones que no son como tales, pues como una mala cicatrización que no es culpa de nadie y demás. Entonces, cualquier médico, cualquier cirujano que tenga ese problema, ¿cómo se pone en contacto contigo? Jurisbox Abogados. Sí, bueno, lo primero que tiene que hacer es no ponerse nervioso y explicar, dar la cara ante el paciente, explicar lo que ha pasado, explicarle por qué ha sucedido, explicarle que eso tiene solución, estar con el paciente. Si el paciente, por lo que sea, pues ya no atiende razones o se ve que se va a reclamar, pues bueno, me pueden llamar. Jurisbox, que es la voz del derecho en latín, pues está perfectamente localizable en Príncipe de Vergara 55, y si no, en el 91-577-2909. Lo más importante siempre es informar. Una cosa, si Jurisbox, como es difícil de leer, si ponéis Ricardo Ibáñez, abogado, que así es como yo le he buscado la foto para poner aquí en el programa, Ricardo Ibáñez, abogado, ahí os pone el contacto. Y al revés, si yo soy un paciente y quiero hacer una reclamación, ¿tú llevas también ese tipo de reclamaciones? Depende.
nosotros atendemos la sanidad en general, defendemos a los médicos y cirujanos estéticos sin duda, pero si se trata de un asunto de, por ejemplo, en la sanidad sí que nos preocupa mucho que la sanidad pública funcione. Si se trata de mala asistencia sanitaria, por ejemplo, durante el tiempo del COVID, nosotros sí que hemos atendido también ese tipo de asuntos, porque nos preocupa que la sanidad pública y la privada en realidad son complementarias, no son enemigas ni enfrentadas, y nos preocupa que la sanidad pública también tenga una calidad. Así que también, por supuesto, podemos atender a un paciente y sobre todo garantizar sus derechos y bueno, pues garantizar que la atención pública siga siendo buena. Así que también un paciente le podemos orientar, indicar y aconsejar. Mira, te voy a preguntar ahora sobre la ley de la publicidad, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar con Cristina Piaget, que la de la que pilla así de sorpresa, y luego vamos a ir al debate, al coloquio, para hablar sobre la ley de la publicidad, y tú nos vas a hacerme una pequeña introducción, si te parece.